ese porcentaje que no se estaría enviando al Brasil se está enviando a la Argentina, y también que a pesar de las sanciones es más conveniente mandarlo a la Argentina porque el pago significa algo mejor para los ingresos del país. Para hablar de esto es que vamos esta noche a tener una entrevista con el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina. Franklin, muy buenas noches, bienvenido a Desacuerdo. Muy buenas noches, un saludo a la amable audiencia de su programa y bueno, a la orden. Esta noche también hablaremos en la otra parte del programa sobre lo que ha sucedido el día de hoy en esta jornada, elecciones en Colombia. Vamos a analizar también las elecciones en Colombia. Quédese con nosotros en Desacuerdo, que volvemos con la entrevista al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. De largas filas de motorizados en busca del hidrocarburo. Los vehículos del transporte internacional e interdepartamental bloquearon las principales vías de las ciudades del eje troncal y las estaciones de servicio se vieron rebasadas por la demanda de cientos de vehículos. El transporte pesado se declaró en emergencia y el gobierno comprometió sus esfuerzos para volver a la normalidad, aunque para ello pidió hasta la primera semana de junio. Una de las imágenes más compartidas en redes fue el comunicado de YPFB, donde dice que se garantiza el abastecimiento de diésel mediante la firma de contratos de importación del hidrocarburo y el incremento de la producción de carga de las refinerías en 105%. También dice que YPFB suscribió diversos contratos para garantizar la importación de diésel y gasolina conforme a la demanda interna. Las redes hablan. Nuevamente agradecerle, ministro Franklin Molina, por haber venido a nuestro programa. Quiero empezar con la pregunta fácil, con la pregunta de la semana. ¿Qué pasó con el diésel, ministro? Bien, yo creo que hay que hacer algunas precisiones en cuanto a entender el contexto del problema que se suscitó. Nuestro país tiene una fuente de abastecimiento por dos lados. La primera es la producción nacional, que se produce diésel y gasolina y líquidos a partir de nuestras refinerías, Alberto Villarruel, y también la otra refinería en Cochabamba. Y hay una pequeña refinería privada, Oro Negro. Esa producción en este momento está llegando a cubrir prácticamente entre 40%, 45% de la demanda. El 60% se importa. Y hemos tenido una situación, primero, en cuanto al mantenimiento de la terminal de carga de Arica, que se está ejecutando y que estaría concluida en la primera semana de junio, que es por donde ingresa el combustible diésel y gasolina, principalmente en la parte norte del país. El otro efecto que se suscita en ese escenario son una serie de bloqueos permanentes, bloqueos en la frontera, se suscita en Paraguay, en Argentina, en la zona de Bermejo, en Villazón, ¿no? Y en la parte chilena. Toda esta serie de conflictos y bloqueos, sumado también a un bloqueo que se suscitó la anterior semana en el Alto por 2 días, generaron una dificultad para que esa importación, ese abastecimiento y logística pueda llegar a La Paz básicamente y a Oruro. En ese entendido es que se suscitan estos problemas y bueno, rápidamente, también adicionalmente ahí, la otra complicación es que un proveedor, también como Petroperú, tenía que cumplir con un contrato, lastimosamente ahí también hubo problemas y toda esa suma de factores es que impactan negativamente en el normal abastecimiento, porque no hay que mencionar de que no había desabastecimiento, sino un problema logístico para que el producto pueda llegar, en este caso, a los tanques de almacenamiento, en este caso Sencata y también a Oruro. Pero luego de
martes de esta semana que finaliza, prácticamente se han hecho todas las gestiones para lograr ese abastecimiento. Se dijo que no llegó el diésel por falta de divisas. ¿Cuán cierto es esto, ministro? Totalmente falso, ¿no? Eso yo creo que los medios han generado, digo, algunos medios han generado este tipo de rumores que no tienen fundamento, ¿no? De ninguna manera. YPFB es la empresa que administra los contratos de importación y, reitero, las dificultades fueron de orden logístico. De hecho, nosotros teníamos previsto que en el caso de la terminal Arica, inclusive, el problema de concluir todas estas obras de mantenimiento finalicen inclusive durante la primera semana de junio. ¿Se teme que haya más desabastecimiento? Se habló también de la posibilidad de que estos se sigan repitiendo. ¿Usted qué diría sobre eso? No, no es así. De hecho, el abastecimiento ya durante estos últimos días es prácticamente normal. Hemos efectuado todas las acciones conjuntamente con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que el abastecimiento sea completamente normalizado, y eso es lo que estamos trabajando en este momento con todo el equipo técnico de las distintas instituciones y la empresa estatal YPFB. Por lo tanto, creo que cualquier rumor en este momento es totalmente infundado sobre el abastecimiento de combustible, básicamente diésel, ¿no? Reitero, el problema se suscita solamente en el norte del país. En todo lo que es la región oriental, es decir, Santa Cruz y Cochabamba, no hemos tenido mayor dificultad, ¿no? Y reitero, este problema se suscitó precisamente por un aspecto logístico que, reitero, llama la atención que algunos medios hayan querido amplificar esto en sobremasía. No vimos así el año pasado, en noviembre, cuando sí había un problema también de bloqueos y definitivamente mucha población sí estaba desabastecido. Escuchábamos a productores que se quejaban de que no tenían combustible y no vimos ningún medio de comunicación característicamente opositor que haya dicho que había desabastecimiento. Nosotros sí lo decíamos y ahí sí había un problema logístico. Estoy hablando del año pasado, noviembre del 2016. Pero ahora se trata de magnificar y se trata inclusive de hacer una explicación que estaría vinculado a las reservas cuando no tiene absolutamente nada que ver el tema de los recursos que administra YPFB para el cumplimiento de sus contratos, en este caso de la importación de líquidos. Ministro, ahora sí entramos al tema un poco más complicado y es el tema de lo que está pasando con Brasil, ¿no? Hemos sabido por prensa que ustedes han intentado renegociar ese contrato con Brasil y la pregunta es ¿por qué se lo quiere renegociar? Bueno, nosotros manifestamos desde principios del 2021 nuestra disconformidad con un contrato lesivo al país. Primero, que el contrato, en realidad la octava adenda que se firma el año 2020, en plena pandemia o en la antesala a la pandemia, marzo del 2020 con Petrobras, lo hace un gobierno de facto y el entonces presidente YPFB firma un contrato o una adenda que genera un impacto económico negativo para el país. Se incluye en esa adenda los costos del transporte que tenía que pagar YPFB. Ese costo que sale precisamente de una subsidiaria de YPFB, que es GTB, representa como $70 millones al año de pérdida, y esa pérdida la tiene que asumir YPFB, lógicamente. Adicionalmente a eso se suscitan algunos elementos más durante el 2020, que son una fuerza mayor que impacta inclusive negativamente en YPFB. Eso nunca antes se dio. Bajo el argumento de la pandemia, curiosamente, se le acepta esa fuerza mayor y, bueno, durante el 2021, nosotros de manera formal, es decir, en distintas comunicaciones escritas y verbales, hemos manifestado a través de YPFB a Petrobras que no estábamos de acuerdo con
con la continuidad de ese contrato bajo esas condiciones. Mucho más cuando ya durante el segundo semestre del 2021 los precios comienzan a configurar un escenario que va a ir superando en aquel momento la barrera de los 60, 70 dólares el WTI. Bajo esos elementos, nosotros permanentemente estuvimos gestionando con Petrobras, inclusive esperando una respuesta, y lógicamente esa respuesta nunca llegó. ¿Cuál fue la postura de Brasil? ¿Qué decían ellos? Pasaron demasiados meses, una total lasitud respecto a este tema, es decir, postergar el diálogo, y efectivamente nosotros advertimos. De hecho, el presidente Armin Dorgaten viaja durante el mes de abril al Brasil, se reúne con los ejecutivos y le manifiesta esta posición, ¿no? De hecho, se le advierte que se le iba a disminuir el volumen de gas porque no estábamos en condiciones de seguir manteniendo ese precio. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque durante el año pasado muchas empresas, inclusive brasileñas, manifestaron el interés de adquirir gas boliviano a un mejor precio. Se acordarán ustedes que YPFB firma algunos acuerdos spot, me refiero contratos de muy corto plazo para vender entre 3 y 14 dólares ya durante finales del 2021. Y lógicamente, cuando negociamos con la Argentina, automáticamente esa comunicación hacia el Brasil, bueno, llega el 1 de mayo y lógicamente tomamos las acciones, que es reducir entre alrededor de 4 millones de metros cúbicos días hasta 6 millones. ¿Eso es el 30% que ellos sí, reclaman? Es el 30%. Ahora, esta decisión, claro, usted me está hablando de los precios, pero ¿qué significa esta decisión? Uno, ¿por qué la toman? Es un tema sencillamente comercial. Y luego, ¿qué significa? Me refiero a las sanciones. Bueno, nosotros hemos hecho una evaluación de las sanciones, pero también hemos hecho una evaluación de cada uno de los puntos. Y dentro de una de las cláusulas precisamente está el que si una de las partes está en desacuerdo, lógicamente tiene que manifestar su desacuerdo. Lo hemos hecho a través de distintas comunicaciones y ante una no respuesta, lógicamente hemos tomado una decisión. Evidentemente se prevé que se puedan llegar a este tema de sanciones, pero nosotros hemos manifestado que también si se continúa negociando de esa manera, inclusive podríamos enviar hasta un menor volumen, ¿no? Porque tenemos un mejor mercado que podría inclusive cubrir hasta esas sanciones. Solamente deje manifestarle este dato. El país en este momento, con esta negociación inclusive que se tiene con Argentina y con esta disminución de volúmenes, está ganando alrededor de 100 millones de dólares más. Entonces, está claro que nosotros vamos a buscar los mejores intereses del país, y en esa lógica es que una negociación entre partes siempre tiene que buscar también condiciones para que ganen ambas partes. Ese es un principio comercial. Siempre cuando hay un negocio entre partes, el objeto sería que ambos ganen, y mucho más ahora que los precios están bastante elevados. El recurso energético es un recurso estratégico para los países. Nosotros estamos visualizando inclusive que nuestro país en este momento tiene una oportunidad no solamente de vender el gas como materia prima, sino también ir generando mayor valor agregado, como es el caso de nuestra planta de urea y amoníaco. A ver, ministro, han habido muchas interpelaciones o muchos comentarios de muchos analistas a partir de esto que usted señala, ¿no es cierto? Yo le envío menos volumen de gas a Brasil por razones comerciales. Unos analistas señalan que esta es una maniobra comercial que evidentemente podría darse, ¿no? Y otros analistas dicen que esto haría que se pierda, digamos, la seriedad del Estado, ¿no?, al momento de hacer un contrato, y que eso nos pondría en ciertos problemas a futuro, digamos, con otros potenciales clientes, etcétera.
¿Cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es la decisión, digamos, que está detrás de la decisión que han tomado ustedes? En principio, Bolivia tiene una relación de suministro de gas con Brasil de larga data, ¿no? Desde el 90 estamos enviando volúmenes de gas y lógicamente hay un elemento importante aquí que yo mencionaba hace un momento. Petrobras negocia con un gobierno no democrático. El expresidente que firma ese contrato, de hecho, está prófugo de la justicia. Pero más allá de eso, nosotros entendemos de que hay mecanismos por los cuales dentro del contrato existen condiciones para la negociación. Y en ningún momento nosotros nos hemos salido de esos mecanismos que establece el contrato. Pero adicionalmente, reitero, está también la voluntad del país de ir suministrando gas. No significa que no se le va a enviar gas a Brasil. De hecho, nosotros hemos firmado 2 memorándum de entendimiento justo la semana pasada con 2 empresas importantes de distribución de Brasil. Desde la desregulación de su mercado de Brasil, no solamente Petrobras es el único que tiene el monopolio de adquisición del gas, sino que cualquier empresa que tenga una autorización en el Brasil podría hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo, entrando en negociación con algunas empresas. Pero reiteramos, bajo esas condiciones que Petrobras nos plantea a un precio de 6 a 7 dólares, cuando estamos vendiéndole a la Argentina alrededor de 20 dólares, lógicamente que es también un interés país de mejorar esas condiciones de precio. Y reitero, no vamos a seguir dando un precio donde podemos establecer mejores condiciones con Petrobras y lógicamente no hemos tenido ese retorno. Creo que se trata de más que tener una maniobra, sino tener un mecanismo que finalmente sea de ida y vuelta. En toda negociación, reitero, las partes tienen que establecer un mecanismo donde desde luego ganen ambas partes, no un solo lado de la negociación, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la reacción de Petrobras ante esto, ante todas estas comunicaciones que ustedes les han hecho? ¿Qué es lo que han manifestado ellos? Porque usted tiene razón, digamos, en el sentido de que, claro, yo cuando negocio algo y es un tema comercial, evidentemente las partes ven sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la reacción que tiene Petrobras? Bueno, nosotros esperamos que Petrobras también pueda sentarse en la mesa, los hemos invitado a que se sienten, estamos esperando una respuesta por parte de ellos y reitero, estamos nosotros totalmente abiertos a conversar sobre este tema, pero reitero, también deben entender que hay una posición firme totalmente nuestra de mejorar unas condiciones de un contrato muy mal llevado sobre todo para la parte boliviana, ¿no? Si ellos no quisieran mejorar, digamos, las condiciones contractuales, ¿significaría que ustedes van a iniciar contratos con otras empresas brasileras? Vamos a buscar las mejores condiciones para el país. Ahora, la diferencia, digamos, en caso de que existan sanciones, lo leí en algún reporte de en alguna columna de un analista que decía que incluidas las sanciones, ¿no? Digamos, en el caso que se den estas sanciones, incluidas las sanciones, aún así sería mucho más beneficioso enviarle más gas a la Argentina que enviarle todo el volumen, digamos, a Brasil. ¿Esto es cierto? A la Argentina y a cualquier empresa que en este momento quiera firmar con Bolivia. Perfecto. Ahora, entiendo que hay una cuestión técnica que quiero que nos aclare, presidente, o perdón, ministro. Entiendo que hay una diferencia en que las sanciones que pone Brasil por la merma productiva, ¿no? Y en cambio son otro tipo de sanciones si es que el país no tiene el gas que se ha comprometido para vender. ¿Es así? ¿Funciona de esa manera? Es decir, si yo tengo el gas, pero decido vender el gas a otro cliente porque hay mejor precio. Es un tipo de sanción.
Pero en cambio, si yo me comprometo a vender el gas y no tengo ese gas, la sanción sería distinta. ¿Es así? Es una pregunta técnica la que le hago. No, no, no. El contrato solamente establece una sanción de un porcentaje del precio por volumen no entregado, ¿no? Es simplemente eso lo que establece el contrato y en definitiva nosotros estamos dispuestos a que podamos pagar la multa porque lógicamente, reitero, inclusive pagando la multa el país tiene mejores ingresos a otro precio que lógicamente podría ser inclusive el mercado argentino. Es más, podríamos elevar de 14 a 18 millones de metros cúbicos adicionalmente ese envío a la Argentina y estaríamos hasta inclusive en condiciones de hacerlo. Y lógicamente que los ingresos inclusive serían mucho más para el país. Ese es el último punto. Estamos en un momento de precios altos, ministro, pero ahora estamos produciendo aproximadamente 20 millones de metros cúbicos menos que en el 2014, ¿no? En el 2014 llegamos a producir 60 millones, ¿no? Y ahora más o menos estamos produciendo 41, 42, por lo menos esos son los datos que hemos encontrado, ¿no? Y la pregunta, ministro, ¿qué está haciendo su despacho sobre esta situación, ¿no? Dado que estamos en un momento de altos precios, ¿no? Sí, este año la producción de YPFB en punto de fiscalización está por el orden de los 45 millones de metros cúbicos, ¿no? Es decir que son casi 15 millones de metros que hay en cuanto al detrimento. Pero solamente quiero manifestarle un dato. El 2020 nosotros recibimos esa producción con 43 millones de metros cúbicos. Es decir que YPFB con el equipo técnico eleva la producción a 46 millones que se mantuvo durante la gestión 2021. Tuvimos un problema con un pozo y esa producción disminuye y durante este primer semestre del año estamos incrementando o estamos reponiendo ese volumen de producción con el Margarita 10. En este mes de junio precisamente ingresa ese volumen adicional, son alrededor de 3 millones de metros cúbicos. Luego también tenemos la interconexión del Incahuasi 5 que ayuda también a reponer esa disminución de la producción. Tenemos el incremento también de producción nueva como es el Pozo Boicobo y YPFB está desarrollando un plan de exploración. El objetivo principal es, primero, mantener esta caída de la declinación de la producción que desde aproximadamente el año 2015 comienza y que durante todos estos años, hasta el 2021, prácticamente esa declinación era bastante aguda. Lo que hemos hecho inicialmente a partir de un plan exploratorio y de un plan de emergencia, inclusive de mantener la producción, luego de que se habían paralizado una serie de proyectos durante la gestión pasada, es decir, durante el 2020, ha sido incorporar nuevos proyectos. Este año YPFB tiene alrededor de 20 proyectos exploratorios. Se está invirtiendo un monto bastante importante, tanto en exploración como explotación, con el objetivo de mantener esa producción. Adicionalmente a eso, en el marco de este plan exploratorio al 2025, se tiene previsto solamente en el upstream una inversión programada de alrededor de 1.500 millones de dólares. El objetivo básicamente es tener una tasa de reposición de reservas de alrededor de 1. Lógicamente, esta meta va a estar también orientada para que se cumplan cada uno de los proyectos y definitivamente también que estos proyectos puedan tener ese grado de éxito para incorporar esa producción temprana y el objetivo sería reponer reservas. Es una tarea bastante ambiciosa, pero sin duda
venimos trabajando con todo el equipo, tanto del Ministerio de Hidrocarburos, conjuntamente con YPFB. Y ya se está iniciando, ministro, porque una de las grandes preocupaciones y cuestionamientos era precisamente la falta del proceso exploratorio, ¿no? El temor de que en un punto dado se nos acabe la vaquita lechera. Sí, reitero, estos proyectos que estamos incorporando en cartera, de hecho es un año muy histórico. Hemos denominado el 2022 como el año de la exploración, porque no solamente son los proyectos que se incorporan, sino también una serie de acciones y medidas para incrementar la producción. Continuamente en los directorios de YPFB estamos aprobando los distintos proyectos que sin duda son parte del trabajo coordinado para que lo antes posible se aprueben no solamente presupuestos, sino los programas y proyectos. Estamos nosotros trabajando con una línea de tiempo bastante ajustada, debemos reconocerlo. Sin embargo, paralelamente a ello, tenemos que hacer algunos ajustes en la normativa. Comenzamos ya el año pasado con algunas medidas como ser la incorporación, por ejemplo, de exploración en campos marginales y maduros, que hemos emitido un decreto. Eso también prevé la producción no solamente de crudo, sino también de condensado. Estamos trabajando en un proyecto de ley de asociaciones que tiene que ver con la modificación también normativa. Esto va a tener un rango seguramente de ley y estamos trabajando en esta propuesta normativa, reitero, con el objetivo de atraer inversiones en el sector de hidrocarburos y que nos permitan llevar adelante estas metas trazadas por parte de YPFB. Para finalizar, ministro, habla de atraer inversiones. ¿Qué empresas estarían trabajando en este proceso, en este plan exploratorio? ¿Existe alguna? Sí, se están firmando algunos acuerdos con distintas empresas canadienses de origen colombiana. Y Canacol, por ejemplo, el presidente viajó hace algunos días a Colombia, donde se firmó un acuerdo, justamente un convenio de estudio con esta empresa, con el objetivo de incorporar áreas para precisamente desarrollar inversiones. Seguimos negociando el área de Vitiacua, que es un prospecto bastante interesante. El año pasado, por ejemplo, hemos aprobado una ley en el área de Charagua que aproximadamente prevé una inversión de alrededor de $250 millones en una primera etapa y que podría prever durante ese proyecto alrededor de 1.100 a 1.200 millones de dólares en lo que es exploración y explotación de esa área, en el caso, lógicamente, de que todo el proceso exploratorio tenga éxito. Y, lógicamente, también ahí se desarrollan actividades. Estamos con una serie de carteras de proyectos exploratorios durante la gestión 2022 que sin duda busca la reactivación del upstream. En realidad, acá dentro del plan 2022 estamos hablando no solamente de los proyectos aprobados, sino de todos los proyectos que implica el área que se han ido desarrollando. Tenemos lo que comenzamos el año pasado con Sararendi, Tacaray, San Miguel, Domooso, Bermejo, X46, Yapucaite, Ingri, Ñau, Villamontes, Chané, Yarará, Yope, Mayaya, Gomero y una serie de proyectos que sin duda son parte de esta cartera exploratoria. Solamente en el año 2022 estamos hablando de $700 millones. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado esta noche con nosotros en Desacuerdo, habernos contestado todas las preguntas, por haber tranquilizado el hecho de que nos garantiza que no va a haber más desabastecimientos de diésel. Y bueno, esperamos que estas renegociaciones vamos a estar detrás, lo vamos a volver a convocar para ver qué es lo que resulta con la renegociación del contrato en Brasil. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, ministro. Y usted, señor, quédese, usted, señor, señora que nos está viendo, quédese con nosotros que volvemos porque vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Gracias, ministro. Muchas gracias y también a su amable audiencia del programa Desacuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted.
típico político ortodoxo que no entiende las dinámicas de comunicación donde se mueven los jóvenes, sino que al contrario está sumergido dentro de esta subcultura. Federico Gutiérrez, el tercero de las encuestas, fue alcalde de Medellín y es el candidato escogido por la coalición política llamada Equipo por Colombia, de derecha. Gutiérrez ha usado su TikTok para llegar a los jóvenes de Colombia de forma directa y ha utilizado Twitter para publicaciones mucho más serias. Las redes hablan. Históricas elecciones hoy se vivieron en Colombia. Gustavo Petro ha ganado las elecciones, pero no le ha alcanzado para ganar en la primera vuelta. Se va a segunda vuelta con el que ha sido el considerado el outsider de la elección, Rodolfo Hernández. El viejito del TikTok ha logrado revolucionar las redes sociales colombianas, ha logrado agarrar un voto que parecía que no se decidía, que parecía que era un voto que en realidad se iba a la derecha de Gutiérrez. Gutiérrez no ha logrado llegar a la segunda vuelta, a pesar de que las encuestas ellos estaban muy empatados. Hoy Gutiérrez declaró que le va a dar todo su apoyo a Hernández. Gustavo Petro le toca una elección, una segunda vuelta muy complicada, con casi todo el establishment colombiano en contra suyo. Esta noche vamos a hablar de este tema con Sergio Molina. Sergio Molina es doctor en estudios americanos y nos está acompañando vía Zoom desde Santiago de Chile. Sergio, bienvenido a Desacuerdo. Un saludo cordial para ti. Hola Susana, buenas noches y a toda la audiencia de RTP. Es un gusto estar con ustedes. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte. Sergio, quédate con nosotros. Vamos a hacerte muchas preguntas sobre la elección de Colombia, qué significa este triunfo de Petro, pero también qué significa que se vaya a segunda vuelta. Quédese con nosotros. Perfecto. Los resultados de las elecciones de Colombia esta noche han sido los siguientes. Carla, vamos al cuadro, por favor. ¿Cuáles han sido los resultados? Gustavo Petro ganó las elecciones con un 40%. Detrás de él está Rodolfo Hernández con un 28%. Sergio, es la primera vez que un izquierdista que no forma parte del Partido Liberal gana las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Qué ha cambiado en ese país para que la izquierda pueda haber llegado a donde ha llegado esta noche? Bueno, Susana, del Partido Liberal y del Partido Conservador, ¿no? Que han sido los dos partidos que desde la década, casi todo el siglo XX, se han disputado y han controlado a Colombia en sus distintas facetas y en distintos gobiernos y con distintos signos, ¿verdad? Ese es un dato relevante. Quizás uno de los datos más importantes es que gana Gustavo Petro, que proviene de la izquierda. Él era un ex guerrillero del M-19, uno de los muchos movimientos guerrilleros que hubo en Colombia desde desde la década de los 50 en el siglo XX y que protagonizaron un periodo de violencia muy extremo que terminó hace pocos años atrás. Gustavo Petro se enfrenta a otro que también está por fuera de este establishment liberal conservador, que es Rodolfo Hernández. O sea que la gran paradoja de las elecciones de la primera vuelta electoral en Colombia y la primera gran paradoja es que por primera vez después de muchísimas décadas hay dos candidatos que son los que van a segunda vuelta, ninguno de los dos que pertenece al establishment tradicional del uribismo, de los conservadores y de los liberales. Quien representaba a esos y que era un seguro segundo hasta hace unos días, cuando Rodolfo Hernández dio un gran subidón y ganó las posiciones, era Federico Gutiérrez. Fico Gutiérrez representaba al uribismo, era la continuidad del gobierno
de los últimos gobiernos, desde Uribe, Santos y Duque, que son los 3 últimos presidentes que hubo en Colombia. Y finalmente está Sergio Gajardo, que está en el centro, que siempre tuvo intenciones de llegar a algo, pero apenas llegó al 4%. Si nos ponemos a pensar, los 4 son exalcaldes. Gustavo Petro fue exalcalde de Bogotá, Rodolfo Hernández fue exalcalde de Bucaramanga, el propio Gutiérrez y Fajardo también fueron alcaldes. Este es un dato también importante, Susana. Sergio, tú lo dices bien, Gutiérrez era el candidato, se suponía, del uribismo, aunque Gutiérrez hizo una separación importante del uribismo el último momento de la campaña, y se dice tras bambalinas que ese apoyo, digamos, del uribismo lo logró concentrar, asumir Hernández. Evidentemente, Hernández ha sido visto como el outsider de la elección, pero que tiene por detrás a todo el establishment. Ya esta noche han habido declaraciones de Gutiérrez y de otros candidatos señalando que habría que apoyar a apoyar a Hernández, porque Petro significaba ir en contra de los valores democráticos. Sí, tú bien lo dices. El respaldo del establishment político fue rápidamente en contra de Petro, más que a favor de Hernández, fue contra Petro. Lo que vamos a ver quizás en estas 3 semanas hasta la segunda vuelta electoral, no olvidemos que la segunda vuelta muy difícil va a ser el 19 de junio, en el cual vamos a ver una polarización entre Gustavo Petro, que representa a la izquierda, que gana este 40%, pero que tiene poco espacio para crecer, frente a un Rodolfo Hernández, que si bien llegó al 28% y con eso pasa a la segunda vuelta, el respaldo de otros sectores que ya inmediatamente, a diferencia de otros países, inmediatamente Federico Gutiérrez y todo su sector salieron a respaldarlo. Ahora, esto no es una suma matemática, ¿verdad? Nadie puede traspasar los votos de esa manera, y los votos de Gutiérrez, que eso es, digamos, los votos del Partido Conservador, del uribismo, digamos, de los quienes han gobernado en las últimas décadas en Colombia, probablemente una gran mayoría se vayan a Hernández, y por tanto Hernández se convierte en un candidato con mucha fuerza y con muchas posibilidades de ganarle a Petro, pese a que está en segundo lugar. Hernández, para verlo, quizás es novedoso porque creció muchísimo de ser un candidato más bien fuera de la normalidad y de la atracción de los candidatos en Colombia. Aparece como alguien que se opone a la política, como un ingeniero que hizo su fortuna y por tanto no va a robar. O sea, es un populista clásico, nos hace acordar mucho a Bolsonaro, nos hace acordar mucho a Trump en Estados Unidos, y por tanto en una sociedad en la cual se polariza como seguramente se va a polarizar en las próximas semanas, se convierte en un competidor muy serio para Gustavo Petro, ¿verdad? Petro a la vez representa a la izquierda, si bien ha tenido un giro hacia el centro muy importante, eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo en cuenta, porque si no, probablemente no hubiera llegado a donde está. Ha ofrecido su el responsable de economía va a ser alguien muy serio, alguien a quien está dispuesto a entregar ese ministerio, ese ministerio tan importante a alguien del ex líder de la CEPAL, o sea, alguien que responda a lo que ha hecho otros gobiernos de izquierda en la región, que se distancian más bien de la izquierda más tradicional, por ejemplo, venezolana o cubana, y que se acercan más bien a proyectos de izquierda más parecidos a los que plantea Lula en Brasil o Boric en la Argentina, ¿verdad? Va a ser una segunda vuelta difícil, esto es lo primero que quisiera plantearse. Segundo, Gustavo Petro desde la izquierda tiene otra característica que creo que es fundamental, que es su vicepresidenta. Por primera vez en la historia existe la posibilidad de que Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta, que es negra, es afrodescendiente, que es mujer y además que es alguien que, si se quiere, resume en su biografía personal todas las contradicciones de la sociedad colombiana y se proyecta como una líder de primera magnitud, perseguida, que ha tenido que
luchar contra un entorno muy difícil. Ella se gana ese segundo lugar, no es que Petro sea el tenga más devoción, Francia. Ajá. Sergio, a ver, tú hablaste de hay un techo, ¿no es cierto? Un techo en el que le es complicado subir a Gustavo Petro. Hablaste también de que es una elección mucho, digamos, más fácil o potencialmente más fácil para Hernández, ¿no es cierto? Entonces, ahí, Sergio, me pregunto, ¿qué es lo que debería hacer Gustavo Petro? Y esto te lo pregunto porque creo que Gustavo Petro está en una situación hoy más compleja, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que hay un 48% de abstención en Colombia, debería movilizar ese voto lo puede movilizar Francia. ¿Qué cosas se pueden hacer alrededor de esto? Sergio, ¿no? Es decir, Petro, ¿cómo logra movilizar gente? ¿Cómo logra detener esa arremetida de Hernández, ¿no? Es decir, ¿qué cosas en concreto, qué cosas es las que debería hacer Gustavo Petro para poder ganar la segunda vuelta? Claramente Petro tiene que irse al centro, no es posible desde la izquierda y la profundización de un discurso de izquierda ganar las elecciones en Colombia, no es factible eso. Necesita copar, por un lado, tener el apoyo de Sergio Fajardo, ¿verdad? Ese 4% que sigue siendo importante, ese es un dato relevante, pero por otro lado necesita evitar que toda la votación que estaba en el centro y la votación que es antipolítica, anti-establishment o anti-establecimiento, como dicen los colombianos, se vaya toda a Hernández, ¿verdad? O sea, necesita que parte de esa votación no se vaya a Hernández. Es gente que no votó en el uribismo en el pasado, pero está muy desconfiada de la política. Está muy desconfiada de la política tradicional y claramente Hernández les estaba ofreciendo una alternativa desde el populismo más tradicional de la derecha clásica. Entonces, lo que vemos es una paradoja, Susana, y eso yo creo que hay que relevarlo, es que un país que el 70% aproximadamente de los colombianos votaba por candidatos del establishment hasta hace 5 o 6 años atrás. Hoy ese mismo 70% vota, pero a candidatos anti-establishment, como el caso de Petro y el caso de Hernández. Este trasvasije del 70% que votaba a lo tradicional y que ahora ese mismo 70% vota a lo no tradicional es uno de los datos relevantes de la elección de esta primera vuelta en Colombia. Sergio, ¿crees que evidenciar, digamos, que Hernández realmente detrás de Hernández está todo el establishment y han habido muchas declaraciones, lo señalábamos al principio, qué sé yo, pueda ser una carta que le sirva a Petro para demostrar, porque él en su discurso hoy de agradecimiento a los votos y de inicio de campaña, digamos, hacia la segunda vuelta, hablaba de que con Hernández, o sea, más allá de estas manifestaciones y frases bien hechas en TikTok, ¿no? Pues no había cambio. ¿Crees que, digamos, evidenciar esta relación entre Hernández y el establishment colombiano le pueda servir para avanzar a Petro? Hay que ver cómo actúa Hernández, pero yo quiero reiterar una cosa que decías tú y que lo hablábamos hace un momento, y es que si bien Federico Gutiérrez, o sea, el uribismo, el Partido Conservador, los sectores de derecha tradicionales, el establishment, va a apoyar a Hernández, no es porque Hernández represente ese establishment. Quizás lo vaya a representar, pero en el fondo va a ser un apoyo porque lo que no quieren es que gane Petro. O sea, no es que van a estar a favor de Hernández, sino van a estar en contra de Petro. Y yo creo que eso es bien relevante. O sea, lo que vamos a ver, yo lo leía eso, no es de mi autoría eso, pero leía un tuit muy interesante de un colombiano que decía, lo que vamos a ver ahora es la construcción del frente anti-Petro. O sea, hemos visto el fin del uribismo y el nacimiento del antipetrismo, decía este tuit, que a mí me parece relevante porque en el fondo este uribismo tradicional, pese a que Uribe está en decadencia por sus problemas legales y por sus
lo que ha ocurrido en estos años, pero de todas formas, para poner un nombre que represente y que la audiencia conoce, Álvaro Uribe fue un presidente colombiano muy importante, su ministro de Defensa, Santos, fue su sucesor, y después Iván Duque, el actual presidente, que también obedece, es la misma matriz política. Bueno, ellos van a respaldar a Hernández porque no quieren que gane Petro, no porque consideren que Hernández representa ese establishment. Hernández es más bien alguien bien imprevisible, por lo que ha demostrado hasta ahora. Es alguien que desde la alcaldía ha tenido una política muy una gestión muy antipolítica, tiene declaraciones muy violentas en contra de la política, pero precisamente eso es lo que encantó al electorado en Colombia, que ve en Hernández a alguien que por lo menos es distinto a lo que tradicionalmente ha visto, ¿verdad? Ahora, frente a un modelo económico que parece agotado, o sea, el modelo económico colombiano parecería agotado, frente a un descontento absoluto con los partidos políticos tradicionales, algo que ocurre en toda América Latina, no es un fenómeno colombiano, ocurre incluido Chile, Bolivia, Argentina, hay descontentos respecto a lo que han hecho los partidos tradicionales, con una pérdida de la credibilidad de las instituciones y de las élites. Hay un gran descontento social que se refleja en la votación de hoy. Ese descontento llevó a las manifestaciones, ¿no? Susana, tú te acordarás muy bien de lo que pasó el año pasado y el anteaño pasado, con grandes manifestaciones en contra de Duque por su política económica, manifestaciones que llevaron a pensar que podía haber un segundo Chile en Colombia, ¿verdad? O sea, en el sentido de un país incendiado por la revuelta social. Todo eso se expresa en esta elección, ¿verdad? Por eso pierde de la forma en que pierde Fico, el representante del uribismo, que iba a ser segundo, pero llegó a un tercer lugar muy atrás. Y también prácticamente desaparece Fajardo. Es como que los extremos, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, hayan fijado sus votos precisamente por lo que tú dices, ¿no? Ese descontento, ese salir del discurso tradicional, y es lo que realmente está hoy día llamando a los votantes. No sabemos qué es lo que vaya a pasar en esa segunda vuelta, Sergio, pero es un día muy importante, creo que ha sido un día muy importante para la izquierda, en la izquierda continental, porque Colombia por primera vez creo que se manifiesta, hace una votación histórica de una izquierda que no está apegada a ningún partido tradicional colombiano, ¿verdad? Totalmente, además hay que recordar que Petro representa y proviene del M-19, de la izquierda que fue a las armas y que después se democratiza e ingresa al proceso democrático. Él renuncia, por supuesto, al movimiento guerrillero y se adhiere a la democracia hace muchos años, y bueno, él es un político de izquierda, pero a la vez es la primera vez que la izquierda gana una elección en Colombia, en el sentido de que es primera vuelta, obviamente, todavía no es presidente, pero es la primera vez que ocurre eso en toda la historia contemporánea de Colombia. Colombia es un país en el que en general la izquierda ha tenido que ir por carriles antisistémicos porque ha sido siempre vedada la posibilidad democrática de acceso al poder. Eso por un lado. Por otro lado, una democracia muy sólida. Colombia votó a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ya tenía resultados electorales sin ninguna duda, y por tanto demuestra también la solidez hoy de la democracia colombiana. Gracias, Sergio. Te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Te vamos a convocar para el segundo momento de Colombia. Te mando un abrazo hasta Chile. Muchas gracias. Y a usted que nos ha acompañado esta noche, le agradezco mucho. Conmigo hasta el siguiente domingo en el próximo Desacuerdo. Muy buenas noches.